visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. La palabra de nuestro Dios dice así. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer allí en el capítulo 3, el verso 10. Este dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El día de ayer, hermanos, el Espíritu del Señor atrajo mi atención a este texto, particularmente hacia una verdad que se deriva de una expresión que encontramos en el texto. Por favor, mantenga abierta su Biblia en Malaquías 3:10. El texto 10 está cargado de enseñanza, es rico en enseñanza, es una veta de verdades. Pero hay particularmente una expresión que el Señor usó el día de ayer para captar mi atención, y es esta: haya alimento en mi casa. Repitan conmigo: haya alimento en mi casa. Otra vez: haya alimento en mi casa. Hermanos, aunque esta expresión realmente tiene que ver con cosas de orden material, el Señor me hizo entender que detrás de ese aspecto material hay una implicación de orden espiritual. Voy a tratar de explicárselo en la exposición del mensaje de esta mañana, y fue precisamente sobre de eso que el Señor me guió a predicar la palabra hoy, y lo voy a hacer con la ayuda del Señor bajo el tema alimento en la casa de Dios. Repitan el tema conmigo: alimento en la casa de Dios. ¿Ustedes solos? Muy bien. En primer lugar, yo quiero que usted se ponga conmigo en el contexto del pasaje. ¿En qué época profetiza Malaquías? La Biblia enseña, el viernes recién pasado yo hablé sobre de esto a los hermanos del culto del viernes, hablando sobre el capítulo 8 de Daniel, sobre ese famoso cuerno pequeño que aparece en el capítulo 8, y les hablé sobre que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Luego, inmediatamente después de él, comienza una época que se conoce como periodo intertestamentario. 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Y entonces, en el estudio del viernes, yo comencé a detallar a los hermanos qué es lo que pasó en ese periodo de silencio y por qué se le llama un periodo intertestamentario y por qué Dios no habló durante ese tiempo. Ahora, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y Malaquías profetizó precisamente en una época de restauración. El contenido de su mensaje va orientado hacia eso, hacia un pueblo, hermanos, que acaba de volver de 70 años de cautiverio. Israel había estado por 70 años en Babilonia, ahora están en su tierra. Ahora, cuando llegamos al punto de Malaquías, la profecía de Malaquías tiene una razón, tiene un porqué. Cuando Malaquías comienza a profetizar al pueblo que está empeñado en restaurar su nación, en restaurar su vida espiritual, en restaurar el templo, en restaurar la ciudad, ellos están empeñados trabajando en todo eso. Pero hay una situación económica, hermanos, precaria en el pueblo.
Y esto es lo que hace al profeta levantar su voz y hablar al pueblo de parte de Dios. Ellos habían regresado hacía muchísimos años de Babilonia. Por cierto, no habían regresado en un gran número comparativamente hablando, pero habían regresado con grandes expectativas. Dios los había alentado a través del profeta Ezequiel y a través del profeta Zacarías, diciéndoles que venían tiempos mejores. Entonces, hermanos, ellos cuando vuelven a su tierra y comienzan el trabajo de restauración, esperaban una recuperación económica inmediata, pues estaban creyendo que la época mesiánica estaba por llegar. Ellos sabían que la profecía hablaba de que la época mesiánica sería una época de prosperidad extraordinaria. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, los años pasaron y esas esperanzas no se materializaron inmediatamente como ellos esperaban que se hiciera. Entonces, como consecuencia lógica, ellos tomaron actitudes negativas. ¿Por qué digo yo que sus esperanzas se diluyen? Porque comienzan a ver, y yo le invito para que usted lea Malaquías. A veces no nos gusta leer Malaquías porque habla de los diezmos, porque hay un montón de ladrones que no diezman. Pero óigame, no se asuste por eso, ladrón. Óigame, no se asuste. Ese libro contiene cosas riquísimas. Edifíquese. Ustedes van a encontrar, hermanos, que el libro de Malaquías describe que esta gente estaba viendo que las cosechas eran pobres, que las plantas y los frutos se dañaban precisamente en donde estaban sembrados. Entonces las cosechas no eran como ellos esperaban que fuesen. Recuerden que Israel era un pueblo eminentemente agricultor y dependían de la agricultura para su bienestar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la condición del pueblo se volvió crítica y difícil. Entonces, ¿cómo actuamos todos los seres humanos en estas circunstancias? Cuando Dios no nos da lo que nos promete, entonces comenzamos a ser indiferentes hacia lo suyo. Bueno, Dios no me da, pues yo tampoco le doy. Invertimos los órdenes, ponemos las cosas de Dios en segundo lugar. Amén, iglesia. Cambiamos las cosas. Y ellos entonces comienzan a ser descuidados en lo que respecta a su responsabilidad con Dios. Ellos están desalentados, están desanimados. Como decimos en buen guatemalteco, estaban de capa caída. Y es entonces cuando Dios levanta a Malaquías y le dice: Malaquías, ve y háblale a mi pueblo de mi parte. Y yo encuentro aquí que Malaquías fue el hombre de Dios usado para esta situación. Cuando usted, por eso le invito a que lea Malaquías. Cuando usted lee la profecía de Malaquías, va a encontrar que Malaquías fue un predicador fuerte, con un mensaje que demandaba del pueblo sinceridad en el culto y también que exigía al pueblo vivir una vida de santidad. Le dice: no divorcien su vida diaria de su culto a Dios. No vengan ante Dios tratando de aparentar que son espirituales cuando en realidad en su vida no viven santamente. Les demanda santidad. Su mensaje es un mensaje fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, para mí que Malaquías fue un predicador intrépido, porque viene y su mensaje es contra el desaliento y también contra una mala condición espiritual. Por eso les dije, aunque la expresión de Malaquías 3:10 va orientado hacia asuntos de orden material, sin embargo hay una implicación espiritual detrás de esto, y es sobre de eso hacia donde Dios quiere llevarnos esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora,
aun cuando el mensaje de Malaquías es fuerte, en la parte que estamos analizando hoy, Malaquías les está hablando de algo. Les dice, miren, si ustedes están en pobreza, si ustedes están en la miseria, si están en lepidia, es porque quieren. Israel, le dice Malaquías, hay un camino que los va a conducir hacia la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren bendición de Dios? A ver, levante la mano. ¿No quieren bendición de Dios? ¿Cuántos quieren bendición de Dios aquí? Eso es. Yo quiero bendición de Dios. ¿Tú quieres? Todos queremos bendición de Dios. Ahora, hay un camino. Es lo que dice Malaquías. Israel, hay un camino de bendición. Hay un camino que nos conduce a la bendición de Dios. Ahora, ¿cuál era en sí el problema de Israel? Dice aquí, traer todos los diezmos al alfolí, y aquí pongo el asunto en el orden del contexto. Dice, y haya alimento en mi casa. ¿Cuál era la situación que se estaba dando? Hermano, que en la casa de Dios había escasez. La palabra que ustedes oyen ahí como alfolí eran unas bodegas que se habían hecho en el templo para guardar los diezmos y las ofrendas que el pueblo traía. Y de eso echaban mano para suplir las necesidades en la casa de Dios. Pero las bodegas estaban vacías. Porque cuando el Señor dice, hay alimento en mi casa, significa que no había alimento en la casa de Dios. ¿Por qué? El pueblo había retenido las ofrendas y los diezmos, y como consecuencia, hermanos, óigame, había escasez en la casa de Dios, y los sacerdotes que eran llamados a ministrar en el templo, que eran los llamados a hacer todo lo que tenía que ver con el culto a Jehová, óigame, habían abandonado sus labores porque no había sustento para ellos. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Nehemías. Nehemías. Ahora esta mañana estoy predicando en pasajes o en libros que ustedes no muy acostumbran leer. Algunos no encontramos Malaquías cuando leí la porción, andaban buscando Malaquías allá por Apocalipsis o cerca de Génesis. Quiero que vaya a Nehemías conmigo. Nehemías está antes de Esther, Job, Salmos y Proverbios. Así que si no se ubica, busque Salmos, de ahí se va para atrás, va a encontrar a Job. Después de saludar a Job, se va a encontrar con Esther y al fin va a encontrar a Nehemías. 13. Oiga lo que dice el verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio, ¿qué cosa? Habían huido cada uno a su heredad. ¿Por qué? Entonces arrepentí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Oigan, hermano, como consecuencia de que había escasez en la casa de Dios, los sacerdotes y levitas tuvieron que huir a su heredad porque no podían sostenerse. Tenían que ver de qué se ganaban la vida, cómo ganaban el sustento para ellos y para sus familias. Entonces, hermanos, Dios les comienza a mostrar a través de Malaquías cuál era la razón de su condición. ¿Por qué están pobres? Cuando nosotros dejamos de ser fieles con Dios, hermanos, óigame, eso trae consecuencias. Quiero que busquen en el libro de Deuteronomio. No me diga que ni ese libro encuentre, ese es fácil.
Es el quinto libro de la Biblia. Solo busque de Génesis para adelante, 5, y ahí lo va a encontrar. Capítulo 28. ¿Vaya ya? Ahora, antes de que yo le lea el versículo 12, quiero recordarle que Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Están conmigo? Y dice: y probadme ahora en esto. ¿Qué cosa? Si no os abriré. ¿Qué cosa? Las ventanas de los cielos. La condición de Israel de pobreza se debía a que Dios había cerrado el cielo sobre ellos. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 28:12? ¿Qué dice? Léanlo ustedes, esos textos no les gusta leer, pues léanlos, está ahí, es Biblia. ¿Qué dice? Te abrirá Jehová. ¿Qué cosa? El buen tesoro del cielo. ¿Para qué? Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Ya oyeron lo que dice? Y prestarás a muchas naciones. ¿Qué cosa? Y tú no prestarás. Y tú no pedirás prestado. Pero hermanos, muchos de nosotros estamos hasta la cara de deuda, ¿sí o no? Hasta los zapatos tenemos empeñados. ¿Por qué cree usted que los hermanos se van para Estados Unidos? Porque aquí ya no les suena la flauta. Pero óiganme, si siguen así como están aquí, aunque se vayan a donde se vayan, los cielos están cerrados. No es el sueño americano el que le va a resolver sus problemas, no, es Dios. Tú tienes que ponerte en orden con Dios. Arregla tus cosas con Dios y ahí me cuentas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Están contentos? Ojalá que estén contentos. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué el hecho de que tu pueblo no te pagara sus diezmos y no te ofrendara? ¿Por qué eso hizo cerrar tus cielos? ¿Por qué? Yo les digo honestamente, hablando, hermanos, a mí no me gusta predicar de diezmos porque luego comienzan ustedes a pensar, como es para él, por eso predica diezmos. Yo le decía al Señor, pero predícales porque les guste o no les guste, te interpreten mal o no, tú tienes que decir la verdad y se acabó. Yo le decía, Señor, yo miro eso de no diezmar como una cosa que, bueno, y al fin y al cabo, pues ni modo. Pero me dijo, no. ¿Sabe qué el Señor me enseñó esta mañana? O el día de ayer que estaba preparando este mensaje. Me enseñó que la renuencia de Israel a diezmar y a ofrendar era una señal de que se estaban alejando de Dios. Le dije, Señor, ¿cómo es posible? Sí, así es. ¿Por qué? Su negligencia en cuanto a este deber era un síntoma de desobediencia e incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque el diezmar es un mandamiento de Dios. ¿Y los mandamientos para qué son dados? ¿Para qué? Para que se obedezcan. Y si yo no diezmo, ¿qué estoy haciendo? No estoy obedeciendo. Me decía el Señor, es señal de desobediencia. Y en segundo lugar, es señal de incredulidad. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué muchos hermanos no diezman? Hermano, es que no me alcanza. Si doy el diezmo, ya no voy a pagar. Eso es señal de incredulidad. Si tú le crees a Dios, lo primero que vas a sacar de tu sueldo, de tus ingresos, es tu diezmo. ¿Por qué? Porque estás seguro que lo que te quede va a ser suficiente para suplir
tus necesidades. Ahora, si no lo haces, estás mostrando con hechos de que eres incrédulo. No, hermano, si diezmo, ya no como. Si diezmo, ya no le voy a poder comprar zapatos a mi mujer. Si diezmo, ya no voy a poder pagar mis deudas. Mentira del diablo. Y yo no me había detenido a un detallito que encontramos en Malaquías 3. Oiga lo que dice en el versículo 6 de Malaquías 3. Porque yo, Jehová, ¿qué cosa? No cambio. Esa es una gran verdad. ¿Cambia Dios? ¿Es fiel Dios? ¿Para cuántos ha sido fiel Dios? Levanten la mano. ¿Verdad que nunca te has quedado sin comer? ¿Sí o no? ¿Verdad que nunca te has quedado desnudo? Hermana, ¿verdad que nunca te has quedado descalza? ¿Sí o no? ¿Verdad que tú ni siquiera duermes en la calle, aunque sea en tu cuartucho, pero tienes donde dormir? Algunos de ustedes no tienen cuartucho, tienen bonitas casas. Seña de qué es eso, de la fidelidad de Dios. Yo, Jehová, no me cambio. A pesar de que tú eres infiel, Dios permanece fiel, no te deja morir. Ahora, dice, por esto, hijos de quién? Óigame, ¿qué dice aquí? Verso 6. Por esto, hijos de quién? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo me preguntaba por qué no le dijo por eso, hijos míos. ¿Por qué no le dijo hijos míos a Israel? ¿O por qué no dijo hijos de Israel? ¿Usted sabe qué significa la palabra, el nombre Jacob? Suplantador y engañador. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Como su padre, así son ustedes. Como su padre antes de conocerme, así son exactamente ustedes. ¿Qué está pasando? Le dice, ustedes han tratado de engañarme y han tratado de hacerme trampa. ¿Saben por qué? No es que Israel no estuviera diezmando. No. Algunos estaban dando sus diezmos, pero no estaban dando todo. Retenían una parte. Óigame, algunos piensan que tienen la facultad de tomar el diezmo del Señor y hacer con él lo que le dé la gana. Usted no es dueño de eso, hermana, perdón. Eso ya no es suyo. Eso es del Señor. Usted ya no puede disponer, se lo doy al Colocho, se lo doy al Canosos, se lo doy al Chaparro. No, eso ya no es suyo. Eso es del Señor. Hermano, hermana, no trate de hacerle trampa a Dios. Porque Dios no quiere tener hijos tramposos. ¿Usted es hijo de Jacob o hijo de Dios? Depende. Si está tratando de engañar y hacerle trampa a Dios, perdone, usted no es hijo de Dios. Es hijo de Jacob. Es jacobita y jacobito. Ahora, ¿están conmigo? El texto 10 de Malaquías 3 dice, y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Lean el texto pues que dice, bendición. Repitan conmigo, no, yo no estoy diciendo así, bendición, no. No, hombre, yo no estoy diciendo bendición, no. Así como estoy diciendo yo, bendición. Díganlo ustedes. Gloria a Dios. La palabra que se usa aquí en hebreo para bendición es beraka.
Y entonces traté de entender o traté de investigar qué quiere decir bendición en este contexto. Y el Señor me llevó a Deuteronomio 28 y me detuvo en el verso 8 y 11. Busquen Deuteronomio 28, 8 y 11. Dice, Jehová, ahí aparece la palabra otra vez. Voy a esperar que lo busquen. Deuteronomio 28. ¿Ya lo hallaron? Verso 8. Allá dice que Él enviará bendición hasta que sobreabunde. Aquí dice, verso 8. Jehová te enviará su bendición. ¿En dónde? Sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra. ¿Qué cosa? Que Jehová tu Dios te da. Verso 11. Y como consecuencia de esa bendición, y te hará ¿qué cosa? Jehová sobreabundar. ¿En qué cosa? En bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Miren para acá, por favor. La palabra veraca tiene o bendición en hebreo, tiene la connotación de bienestar y prosperidad. Repitan, bienestar y prosperidad. Y verdad que eso ya nos incumbe a nosotros, ¿sí o no? ¿Qué dice tercera de Juan verso 2? Amado, que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Veraca tiene que ver con eso, bienestar y prosperidad. Repitan ustedes solos. Una vez más. Otra vez. Voltee a su hermana, diga de hermana, bienestar y prosperidad. Díselo a tu hermano también, díselo. Yo dije hace un momento que el mensaje de Malaquías, aunque fuerte, habla de que hay un camino hacia la bendición de Dios. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es? El diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10. Y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición. ¿De qué manera? Con cuentagotas. Que dice, hasta que sobreabunde. Habla aquí de dos cosas, cielos abiertos y bendición sobreabundando. Ese es el camino a la bendición de Dios. El diezmar y ofrendar hará que la mano de Dios bendiga a su pueblo y como consecuencia traerá bienestar y prosperidad a su pueblo. Yo no sé, hay hermanos que como no creen la palabra, ¿sabe qué están haciendo? Están comprando un numerito de la lotería, un cachito, un cachote, qué sé yo. Compran a la señora Santa Lucía. Esperando que Santa Lucía le eche su bendición. Yo he visto que la señora Santa Lucía tiene un, ¿cómo se llama? Un cuerno, ¿es verdad? Un cuerno. ¿Y qué está saliendo de ahí? Plata. Hermano, usted no necesita los cuernos de nadie. Dios es la fuente de provisión para usted. Pero oigan, vuelvo al punto que yo le cuestionaba al Señor, Señor, pero ¿por qué es tan serio esto que tú cierras los cielos sobre tu pueblo y ya no los bendices y prosperas? Porque el Señor me dijo que si Él aquí demanda, cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí, hermano, Él está presentando una demanda al pueblo. Porque el Señor me hacía entender que el pagar los diezmos y ofrendas va a ser una demostración de arrepentimiento. Así es. Porque a veces, sí, hermano, sí, estoy arrepentido. ¿Cómo no? Pero seguimos iguales.
El Señor me habló. Y hasta salimos con los ojos hinchados. ¿Pero qué? Se nos deshinchan los ojos y se nos olvida luego. Cuando tú comiences a pagar tus diezmos y ofrendas, le vas a estar demostrando al Señor que de verdad estás arrepentido y que quieres hacer que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Denle un aplauso al Señor, pues. Muy bien. Entro a lo medular del mensaje y con esto termino. Yo dije en la introducción de este sermón que el Señor en Malaquías 3:10 me llamó la atención sobre la expresión haya alimento en mi casa. Tan fue así que le puse como tema al mensaje de hoy, alimento en la casa de Dios. Repitan otra vez el tema, alimento en la casa de Dios. Otra vez, alimento en la casa de Dios. Creí necesario, hermanos, hablar del contexto en que se dijo esto desde el punto de vista puramente material. Pero dije al principio que había una implicación espiritual. Y sobre eso el Señor me habló que enfatizar el mensaje de hoy. Me llamó la atención la palabra alimento. Repitan la expresión conmigo, haya alimento en la casa de Dios. Otra vez. La palabra que se usa aquí en hebreo para alimento es ogel, sin H, ogel, O-J-E-L, ogel. No ogel, ogel. Ahora, ¿sabe usted cuál es la traducción de la palabra hebrea alimento, ogel, en nuestro castellano? Es sustento. ¿Qué es? Sustento. ¿Qué es el significado de la palabra alimento en hebreo? Sustento. Entonces el Señor me hizo entender el aspecto, la implicación espiritual de esto, porque entonces recordé las palabras que a Pablo Dios puso en sus labios cuando escribe su carta a los Efesios, hablando de la relación matrimonial. ¿Quiere buscarlo? Efesios capítulo 5. Oiga lo que dice el verso 29. Mejor voy a ver el 28 también. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La palabra ogel, alimento en hebreo, significa sustento. Habiendo ya definido la palabra alimento en hebreo, ustedes ahora entienden que cuando habla la palabra de que hay alimento en mi casa, no está hablando simplemente de que haya dinero, de que haya comida, de que haya ropa. Habla mucho más allá de eso. Aquí tenemos dos ancianos. Quiero preguntar a los dos ancianos. Ancianos, ¿ustedes creen que haya sustento en esta iglesia? ¿Hay alimento en la casa de Dios? Amén. Ellos dicen que sí. Aquí tenemos dos coordinadores. Coordinadores, ¿ustedes creen que hay sustento aquí en la iglesia? ¿Hay alimento en la casa de Dios? Coordinadores. Otros que dicen que sí hay. Bueno, qué bueno. Voy a preguntar a un supervisor. ¿Usted cree que haya sustento aquí en la iglesia? Amén. ¿Usted es líder? ¿Usted cree que hay sustento aquí en la iglesia?
Entonces parece que yo estoy fuera de foco, porque estoy predicando algo que aquí no se está dando. Este Vicente Valiente, ¿por qué se pone a predicar que hay sustento? Si aquí hay sustento, entonces ¿por qué estoy hablando aquí como loco? Ese Dios que me dio el mensaje ayer me puso a mí a dar loqueras entonces, porque aquí todo está bien, nada, todo está bien, no, aquí no hay. ¿Por qué vengo a predicar de esto yo aquí? No, hermanos, no. Yo como pastor tengo una perspectiva diferente. No creo que aquí, en su amplitud del concepto, haya sustento. Ahora sí se pusieron serios. Porque discrepo de los ancianos, discrepo de los coordinadores, discrepo con los líderes y supervisores. Porque si no, el Señor no me hubiera puesto a dar. Si aquí todo está bien, ¿para qué me voy a poner a hablar de tonteras aquí? No. El Señor nos está hablando hoy de que debemos de poner mucho cuidado en que en la casa de Dios siempre haya ojel, siempre haya sustento. En el libro de Cantares hay una expresión que a mí siempre me ha impactado. Dice, en Cantares, capítulo 8, verso 8, dice, ¿qué dice ahí? Tenemos una pequeña hermana, ¿qué cosa? Que no tiene pechos. Oigan, hermanas y hermanos, ustedes saben eso. Los pechos en la mujer, ¿para qué le sirven? Son su adorno para que diga, qué cuerpo el que tengo. No. Dios le dio los pechos a la mujer para que sustente a sus hijos, para que los alimente. Eso es todo. No es, por eso muchas mujeres, dice, yo no me caso porque al casarme vienen los patojos, los güiros y se me van a caer los pechos. Sus pechos no son para que los mantenga paraditos y que los no, son para alimentar a sus hijos. Es más, ¿saben ustedes que en la Biblia a Dios se le identifica con un nombre? Se le llama el Shaddai. Y saben ustedes que el Shaddai viene de pecho, porque pecho en hebreo es Shad. Cuando se dice que Dios es el Shaddai, está diciendo que Dios es sustentador. Amén. Ahora, ¿cuándo es que a una mujer le crecen los pechos? Cuando madura físicamente. Cuando pasa de niña para ser mujer, hay un periodo transicional que se le llama pubertad o adolescencia. La muchachita chaparrastrosa, mocosa, despeinada y chancletuda se convierte en una bella mujer. Hay una metamorfosis, un cambio. La mujer ha madurado. Sí, hermanos, óiganme, es interesante que el Señor cuando habla de la iglesia, usa la figura del cuerpo. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, en el cuerpo humano, todos los miembros que el cuerpo humano tiene trabajan ¿para qué? Para que el cuerpo madure, para el cuerpo se desarrolle. Y es ahí a donde vamos al punto que el Señor me dijo, sobre el cual hablar esta mañana. Así como los judíos llevaban provisión para que hubiese alimento en la casa de Dios, así como nosotros también hoy tenemos que traer provisiones materiales para que haya abundancia en la casa de Dios, también así nosotros espiritualmente tenemos que proveer, tenemos que colaborar, tenemos que contribuir para que la iglesia madure y sea una iglesia que sustente, que alimente, que dé alimento al mismo pueblo.
Que no tengamos falta de ninguna cosa. Que todas nuestras necesidades nosotros las podamos suplir como cuerpo que somos de Cristo. Recuérdense que Él es la cabeza, de Él fluye la vida, de Él mana la vida. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Oh, yo siento la presencia de Dios. Quiero que vayan conmigo a dos textos en el Nuevo Testamento. O sea, hermanos, que este texto dice que hay iglesias, hay congregaciones que todavía no están sustentando. Es decir, que hay escasez de alimento, hay escasez de sustento. Y no es culpa del liderazgo, no es culpa del pastor, es culpa del cuerpo, porque el cuerpo no está proveyendo lo que debe de proveer. Vayamos a Efesios una vez más. Lea conmigo en el capítulo 4, el versículo 16. Leo el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Colosenses, dije que eran dos textos. Colosenses capítulo 2, en su verso 19 dice: y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, oiga, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Oiga lo que le voy a decir. Seguro, quizás mis hermanos ancianos y liderazgo a quienes pregunté, quizás dijeron esto, que sí hay sustento, sí hay alimento, porque miramos que somos una iglesia grande. Pero hermanos, el crecimiento numérico no significa necesariamente que hayamos madurado. Porque el crecimiento tiene que ser en dos vías. Hay que crecer numéricamente, pero a la par hay que crecer espiritualmente. Si no, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer iglesia nenona, grandota, pero no madura. Con mucha gente, pero sin madurez. Y a la madurez de la iglesia tienen que contribuir todos ustedes, porque aquí sí tal vez voy a usar un dicho que dicen aquí en Guatemala: una sola golondrina no hace verano. ¿De qué sirve que yo predique fuerte? ¿De qué sirve que yo tenga un ministerio íntegro y recto? ¿De qué sirve de que yo, hermano, óigame, vivo una vida en que no deshonro en nada a Dios si ustedes no hacen eso en su vida? ¿Sabe qué dice la gente? Y no que usted esté ahí con don Chente, pues. Y no que don Vicente como es de exigente, pues. Y no que y ahí salgo yo en la boca de todos los impíos pobres. Gracias al Señor que ahora estoy gordito, tengo un poco de carne, ya no me afecta que me pelen un poquito allá afuera por causa de ustedes. Antes cuando era flaco, sí que los pocos pellejos que tenían me los bajaba la gente por causa de ustedes. Hermana Teresa es una mujer que me conoce desde cuando yo vine aquí a Quetzaltenango, tenía más o menos 24 años. Hermana, ¿usted ve canas en mi cabeza, sí o no? ¿Y cuando usted me conoció tenía yo canas? No. ¿Quién me sacó estas canas? Sus hijos, dicen rápido. Sí, mis hijos, que son ustedes. Me llama la atención dos palabras que se usan aquí: coyunturas y ligamentos. ¿Lo dice el texto, sí o no? Dice coyunturas y ligamentos. ¿Qué son las coyunturas en nuestro cuerpo? Son las articulaciones. Porque las articulaciones son las que enlazan y unen los huesos con los huesos. Ahora, ¿qué es la ligadura? Lo que liga una cosa con otra.
Eso es entonces lo mismo. Ligadura o coyuntura se refiere a las articulaciones. Y fíjese que hay una función de unidad. Cuando yo voy a la Biblia, busque 1 Corintios, por favor. Allí en el capítulo 12, me llama la atención que en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A mí me llama la atención. Miren su Biblia, por favor. La porción que leí, ¿bajo qué título está el capítulo 12? ¿De qué habla? Habla de dones espirituales. Qué interesante, habla de dones. Dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y es interesante que el contexto de esto esté en un pasaje que habla de dones. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12 ahora. Romanos 12. Romanos 12 afirma una verdad. Romanos 12 dice, verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Para qué nos sirven las manos, hermana? Para hacer. Hermano, a cabal, ¿para qué nos sirven los pies? Para caminar. ¿Para qué nos sirve la nariz, hermana? Para respirar. ¿Para qué nos sirven los oídos, hermano? Para oír. ¿Para qué nos sirven los ojos? Para ver. Todos los miembros tienen una función. Eso es lo que dice aquí. Ahora, oiga esto. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, ¿qué cosa? Miembros los unos de los otros. Y oiga, perdón, de manera que, ¿qué cosa? Teniendo diferentes dones. Es decir, Dios nos ha hecho parte del cuerpo que es la iglesia. El Espíritu Santo nos ha hecho miembros de ese cuerpo. Y dice el texto que ese mismo Espíritu nos ha capacitado con dones. ¿Para qué? Para que a través de nuestros dones, es lo que dice Efesios 4, que según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo va creciendo para ser un cuerpo santo en el Señor. Se desarrolla el cuerpo a través de ¿qué? A través de mi función con el don que Dios me ha dado. Así que escuchen bien todos esta mañana, todos los que estamos aquí, por muy jóvenes que sean o por muy ancianos que sean, todos tenemos un don que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para que lo pongamos a trabajar en la iglesia, para que lo pongamos a trabajar en el cuerpo de Cristo. Nadie en el cuerpo es llamado para ser espectador. Todos tenemos que aportar nuestra parte. Yo voy a terminar con este pensamiento. La Biblia dice en Efesios 5 que Dios, gracias hermano, es el que da la salud al cuerpo. Efesios 5 dice, en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el que le da salud al cuerpo, dice la versión antigua. En la versión que usted tiene dice, Él es su Salvador. Dios es el que da la salud al cuerpo, Él es la cabeza, pero óigame, nosotros debemos de contribuir para mantener su buena salud. ¿Y de qué manera?
lo vamos a hacer usando los dones que el Señor nos ha dado. Estos dones van a provocar tres cosas. Primero, unidad. Y la unidad no puede venir si no nos juntamos. Por eso Romanos 12:16 dice que no seamos altivos, sino que nos asociemos con los humildes. Asociarnos es juntarnos, significa cooperar para determinado fin. Es establecer relaciones entre nosotros para bendecirnos unos a otros. Luego, hermanos, vamos a provocar una segunda cosa: igualdad. La palabra igualdad en griego es isonimia. Isonimia significa ser de la misma naturaleza y de la misma calidad, del mismo valor y aprecio. Hermanos, vamos a ser compañeros, vamos a estimarnos el uno al otro sin ver qué clase de ropa usa mi hermana, sin ver qué clase de calzado usa mi hermano, sin percibir qué perfume usa el hermano, si es que usa, pues. Vamos a vernos como iguales y nos vamos a estimar los unos a los otros y nos vamos a provocar al amor. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, y con esto termino, el tiempo se me acabó, vamos a contribuir cooperando con la obra de Dios. ¿Qué es cooperar? Obrar juntamente con otros para un mismo fin. Por eso en la palabra dice, hermanos, que tenemos una misma fe, una misma esperanza, un mismo Señor. Entonces, todos debemos de contribuir para la buena salud de la iglesia. Que haya sustento. Amén. Que haya sustento, que toda necesidad que como miembro de la iglesia manifestemos sea suplida por el mismo cuerpo. Que la gente no tenga que estarse saltando las trancas para irse a otro lugar. ¿Qué fue a hacer allá, hermano? A tomar agua envenenada. Después viene todo enfermo y hay que curarlo. Se va a llenar de parásitos, hay que desparasitarlo. No, hermano, hay que ser como iglesia, proveer alimento, proveer sustento para que nada nos falte como cuerpo de Cristo que somos. Sino que la gente tiene que ir al mundo. Como aquí no hay alegría, pues van a conseguirse un poquito de alegría al mundo. No tienen que ir afuera. Aquí el Señor dentro de la iglesia ha provisto a través de ustedes todo lo que la iglesia necesite para que haya sustento, ogel, alimento, sustento en la casa de Dios y la iglesia goce de bienestar y de prosperidad. Yo voy a terminar señalando nada más una última cosa y para eso voy a tomar como ejemplo, hermanos, el testimonio de la iglesia primitiva. Por favor, póngase de pie porque ya terminé. Con su Biblia en la mano y solamente quiero que busquen Hechos. Capítulo 4, con esto voy a terminar. Voy a leer el verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Perdonen que voy a poner en este contexto la iglesia primitiva. Para mí que la iglesia primitiva era una iglesia pechuda, tenía pechos. No solamente voluminosos, sino cargados con sustento para dar sustento a su pueblo. Hermanos, ¿qué clase de iglesia queremos ser nosotros? Una iglesia donde nos quejamos, ay Dios, no estoy padeciendo necesidad, ay Dios. No. El Señor quiere que seamos una iglesia que testifique
de que hay abundancia, de que hay bienestar y de que hay prosperidad, porque hay alimento en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy proveyendo. Es verdad. ¿Me está oyendo? No todos estamos en iguales condiciones, no. Hay diversidad, pero para eso somos un cuerpo. Todos vamos a aportar. ¿Hay creyentes débiles? ¿Sí o no? Pero hay creyentes fuertes. ¿Quién es el que va a sostener al débil? El fuerte. Hay creyentes pobres y hay creyentes ricos. ¿Quiénes van a suplir la necesidad de los pobres? Los que tienen cómo. Pero eso va a ser cuando entendamos que necesitamos vivir una vida corporativa, una vida como iglesia. La demanda de esta mañana en Malaquías 3:10 es esa: traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué quiero decir con esto? Aportemos con nuestros dones todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que haya alimento en la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Para que haya sustento, seamos una iglesia que sustenta, una iglesia que alimenta. ¿Y qué va a haber como resultado? Yo voy a ser bendecido. Porque Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde en mi vida. ¿Cuántos quieren bendición en abundancia? La palabra ha sido clara. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra compartida esta mañana. Gracias